Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a las charlas de Practi Academy. En el día de hoy vamos a estar viendo, bueno, una introducción a lo que sería la automatización de pruebas. Así que bueno, que espero que puedan disfrutar de la charla. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de la agenda de los temas que vamos a estar viendo. Primero vamos a estar haciendo un pequeño repaso de los tipos de pruebas en general de testing. Luego vamos a estarnos incorporando en qué sería la automatización. Luego los tipos de pruebas automatizables. Luego vamos a estar viendo un conjunto de herramientas, sus usos y cómo aplicarlas. Y bueno, por último, el espacio de preguntas y respuestas. Me presento, mi nombre es David González, actualmente ejerzo como líder técnico de proyectos de automatización. He pasado por distintos proyectos y clientes en esta área y tengo más de casi 4 años de experiencia en Practia ejerciendo este tipo de iniciativas y de actividades. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Saurí. Bueno, yo también soy líder técnico en el área de calidad técnica, más que nada especializado en la automatización de pruebas y pruebas de rendimiento. Estoy hace aproximadamente 3 años en práctica. Bien, si les parece, seguimos. Bien, el enfoque de la charla de hoy, lo que queremos hacer es, bueno, transmitir el porqué de QA Automation en sí, por qué estaríamos automatizando. Queremos poder transmitir el porqué de los distintos escenarios que se pueden presentar y también mostrar algunos tips para comenzar, incluidos algunas herramientas e incluso de frameworks. Bien, bueno, empezamos con los distintos tipos de pruebas que nos podemos encontrar. Esta sería una introducción. Bien, bueno, como se mencionó en la agenda un poco, vamos a hacer un pequeño repaso sobre los tipos de pruebas que nos encontramos en testing. Por lo general, bueno, estos son los tipos de pruebas que tienden luego a automatizarse. Entonces, siempre es bueno comenzar por lo general, cómo se tienden a comenzar los ciclos de prueba, que es, bueno, el smoke test, ¿no? Sabemos que el smoke test tiende a ser una prueba bastante rápida, que nos va a dar un primer preview, una primera idea de cómo viene el aplicativo. Entonces, en este sentido, el smoke test siempre va a ser el primer candidato a intentar automatizar, ya que su ejecución va a ser bastante rápida, nos va a permitir obtener un feedback y dar respuesta rápida al equipo de desarrollo o al cliente, a la gerencia de QA, etcétera, por toda su rapidez. Entonces, el smoke test tiende a ser un factor bastante clave en lo que sería la automatización, ya que nos va a permitir, bueno, cubrir toda la aplicación en un eje horizontal, por así llamarlo, a nivel de funcionalidades, sin tener que tener tanta casuística y tanta complejidad a nivel automatización. Entonces, siempre el smoke test va a ser el primer candidato a escenario a intentar automatizar. Luego, bueno, tenemos la regresión. Esta regresión, bueno, viene a contener todo lo que sería el universo total de los casos de prueba. Siempre que ocurra algún cambio, alguna nueva implementación, algún nuevo feature o algún mantenimiento, necesitamos validar que todo lo que existía anteriormente en el aplicativo siga funcionando de manera correcta. Obviamente podemos estar ante un escenario de negocio donde la regresión es muy grande, es muy complicada de ejecutar a nivel manual, y obviamente al día de hoy que vivimos en un proceso bastante ágil donde incluso buscamos acortar los tiempos de testing por la integración continua y demás, se nos hace muy difícil, bueno, poder ejecutar todos estos casos y estos escenarios.
Entonces acá es donde la automatización viene también a dar un valor, ¿no? Ya que ante cualquier cambio que pueda existir, queremos seguir comprobando que nuestra funcionalidad da verde, ¿no? Que nuestros resultados dan paz, mientras que, por el contrario, si nos dice que existe algo que está equivocado, que no se está comportando de la misma manera, se pueda detectar fácilmente mediante un fail y esto poderlo escalar. Obviamente, como hablamos de gran cantidad de casos de prueba, esto para un equipo funcional de manera manual les puede llevar días, semanas inclusive, y probablemente por medio de la automatización se pueda ejecutar en un lapso de horas, inclusive de manera desatendida. Entonces, obviamente esto da mucha ventaja, ya sea por razones de disponibilidad, por costos, a nivel de la ejecución y del ciclo de vida del aplicativo. Entonces, la regresión siempre se tiende a automatizar bueno, por todos estos beneficios que ofrece la automatización. Por otro lado, tenemos lo que se conoce en el mundo de testing como el Sanity Test, ¿no? El Sanity Test viene a ser, en algunas ocasiones, es una prueba muy, muy rápida y acotada que nos permite validar que el sistema funciona mínimamente con lo imprescindible. Esto es en base a un concepto teórico. Hay otro concepto teórico que se basa en que en el Sanity Test lo que busca es validar que la nueva funcionalidad y los bugs que existían anteriormente hayan sido resueltos. Entonces, dependiendo de con qué criterios teóricos se establezca el Sanity Test puede ser automatizado o no. Si lo implementamos como esta prueba mínima rápida que me puede decir si, por poner un ejemplo, si el aplicativo abre, si mi servicio está activo o está vivo respondiendo de manera correcta, ese Sanity Test yo lo puedo automatizar. Ahora, si nos paramos desde el otro concepto teórico en que dice que, bueno, que yo voy a evaluar que las nuevas funcionalidades y los bugs anteriores hayan sido reparados, no es tan automatizable porque obviamente yo a nivel de desarrollo de automatización no puedo saber cómo se está comportando la nueva funcionalidad. Entonces, como nuevamente mencioné, dependiendo del concepto teórico que tenga la organización y el equipo de trabajo de testing, el Sanity Test puede incorporar de automatización, dependiendo bueno, del significado que tenga para el equipo. Acá lo que quisiera mostrar un poco es, bueno, cómo se integrarían estos Sanity Tests, este Smoke Test y la regresión en un circuito de testing en general, obviamente basados en el concepto teórico donde el Sanity Test va a evaluar que las nuevas funcionalidades y las soluciones de bugs hayan sido resueltas, ¿no? Nosotros tenemos una versión 1 que va a implementarse. Estas son, bueno, nuestras primeras versiones del aplicativo. A lo mejor está bastante inmaduro todo, va a tener bastantes errores. Entonces, por lo general, bueno, ahí el Smoke Test nos va a servir fácilmente poder detectar estas funcionalidades críticas para el negocio en que esté todo funcionando de manera correcta. No sé, por poner un ejemplo, que podamos hacer un alta de un usuario, que podamos hacer la apertura del negocio, etcétera. Entonces, esto nos va a decir rápidamente si estas nuevas versiones, o sea, esta versión que está en fase de desarrollo está correctamente funcionando. Obviamente van a surgir errores, van a surgir cosas a mantener, a destrabarse y obviamente la nueva funcionalidad que se está incorporando. Entonces, esto va a ser testeado de alguna otra manera en lo que se conoce como el Sanity Test, ¿no? Este Sanity Test, bueno, va a empezar a entrar en juego ya cuando estemos más cercanos a las versiones próximas al release, ¿no? A lo que va a ser productivo. Y una vez que tenemos un, un acuerdo, o sea, en que el Smoke Test y el Sanity Test realmente
nos dan paz, o sea que sabemos que todos nuestros casos de prueba mínimos y de funcionalidades críticas están de manera correcta funcionando, es donde pasamos a una versión de, bueno, de la regresión, ¿no? Ejecutamos la regresión. No tiene sentido que yo ponga a ejecutar una automatización de una regresión si ya yo sé que tengo fallas en una versión del Smog o de la versión del Sanity. Esto precisamente nos va a ayudar a minimizar tiempos y poder obtener, bueno, respuestas lo más pronto posible. Entonces, en resumen, lo que hemos visto hasta ahora es eso. Imaginémonos tal vez una fintech o cualquier tipo de negocio en el que ustedes puedan estar trabajando. El Sanity Test va a terminar siendo estas nuevas funcionalidades que se están desarrollando. Eso en el caso acá de una fintech, tal vez eso nos estamos integrando con Mercado Pago o estamos integrándonos con tal vez una modalidad de pago vía QR o estamos sacando una nueva funcionalidad para las personas que están de manera remota y que puedan acceder al home banking y realizar todas las operaciones. Luego, bueno, tendríamos todo lo que es el smoke testing, que vienen a ser los casos básicos que confirman la aplicación que funciona de manera correcta. Estas funcionalidades y estos features vienen a ser precisamente los que son críticos para el negocio, como eso, por probablemente una alta de cliente, tal vez eso, compra de dólares o altas de plazos fijos, retiros y extracciones, solicitudes de préstamos probablemente, y luego lo que entraría dentro de la regresión son tal vez funcionalidades que forman parte del universo del aplicativo, pero que tal vez no son tan críticas dentro del negocio, como a lo mejor, bueno, la gestión de clientes, compras de otros tipos de divisas o otros tipos de plazos fijos, etcétera. Entonces, acá lo que podemos tener es gráficamente, bueno, cómo se van, o sea, cómo una de alguna otra manera, cada versión del test está incluida dentro del otro. Entonces, lo que hacemos es tener pequeñas fotos que nos permitan detectar rápidamente cómo se va comportando nuestra aplicación, obviamente todo esto de manera automatizada. Bien, y pasamos a la automatización en sí. A ver qué es la automatización. Siguiente. Genial. Bien, bueno, ¿cómo definimos algo automatizado? ¿No? Es un conjunto de procesos que se utilizan para ejecutar tareas repetitivas. Acá lo que buscamos es en sí que eliminar tareas que son repetitivas para poder lograr de que haya la menor cantidad de intervención humana. Acá no se trata, digamos, únicamente de reducir la intervención humana, sino de, digamos, focalizar la intervención humana en tareas que por ahí no son repetitivas o que realmente agregan un valor más allá de procedimientos, digamos que en sí por ahí la ejecución de procesos individuales no aporta tanto. Entonces lo que buscamos con la automatización es justamente identificar cuáles son estos procesos, ver la factibilidad de que si estos son automatizables o no, y bueno, y ahí empezar a trabajar en lograr, en obtener la automatización de los mismos. Entonces con esto, por ahí una tarea repetitiva se vuelve, bueno, requiere un esfuerzo inicial para automatizarla y después de eso ya podemos sacar provecho de justamente de haber automatizado. Obviamente esto todo depende del criterio que uno aplique. Bueno, siguiente. Excelente. Dentro de la automatización de pruebas, o sea que sería un subconjunto de lo que es posible con la automatización, tenemos distintos tipos de pruebas para automatizar. Por un lado tenemos test de pruebas de compatibilidad de dispositivos. Por ejemplo, tenemos pruebas de seguridad que se podrían estar automatizando, o sea, a ver si hay vulnerabilidades. Podemos hacer test de funcionalidad, o sea, test funcionales. Podemos hacer pruebas de experiencia de usuario. O sea, por ejemplo, ver si algún elemento existe o no en pantalla, ver si algo tarda demasiado en aparecer. En sí, eso sería. Y también tenemos, por otro lado, pruebas que se llamarían tal vez no funcionales, que son de performance o de rendimiento. Ahí tenemos, bueno, todo
subconjunto más de pruebas, por ejemplo, de carga, de soak testing, o sea, de cuánto, de que a la larga, digamos, el sistema funcione bien, de estrés, de picos, ¿no? Hay un montón de distintos tipos de pruebas. Y por otro lado también tenemos, digamos, el manejo en sí de las pruebas. O sea, cómo gestionamos pruebas que ya fueron escritas, fueron automatizadas, cómo manejamos ahí la ejecución, cómo mantenemos los resultados, todo este tipo de cuestiones entran dentro del paraguas del test management. Bueno, y todo eso serían, todos estos ítems son cosas que uno estaría tocando en el contexto de automatización de pruebas. Bien, en todas las pruebas automatizadas lo que tienen, bueno, tienen estos cuatro pilares o estas cuatro secciones como sobresalientes en cuanto a ventajas, ¿no? Por un lado, tenemos que ahorran tiempo, o sea, estos son los, sí, nos permiten ahorrar tiempo, o sea, pruebas sistematizadas que nos llevan menor tiempo y costo de ejecución. O sea, de golpe ya no tenemos, estamos en condiciones de ejecutar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, sin requerir de personas o de que personas, digamos, estén ejecutando eso. Por otro lado, también simplifican, ahorran mucho tiempo, por ejemplo, en la recopilación de evidencia. Ya no hay que perder más tiempo, digamos, sacando captura de pantalla o capturando evidencia de otra forma que por ahí normalmente a mano nos llevaría bastante tiempo y reduce nuestro tiempo efectivo como testers. Sí, y además hay buenas chances de que uno, luego de lograr la automatización de un flujo, logre que esos flujos se ejecuten con mayor velocidad de lo que tal vez uno podría ejecutar a mano. Bueno, esa es una de las grandes ventajas o una de las razones principales sería ahorrar tiempo. Después hay otro aspecto que es bueno, de la mejora, de mejorar la cobertura. Ya que la automatización, una prueba automatizada se puede volver a ejecutar con un costo reducido, ya no nos cuesta tanto en tiempo o sea, tiene menor costo, digamos, ejecutar una regresión, un test de regresión completo. Entonces, por más de tener un parque muy grande de test, de pruebas, nosotros podemos, ya que están automatizadas, podemos planificar ejecuciones que realmente, bajo otras condiciones, llevarían mucho tiempo. Por lo que nosotros logramos continuamente aumentar la cobertura a medida que va madurando la automatización. Entonces, a medida que va aumentando el tiempo de vida del proyecto y en sí de la práctica de la automatización de pruebas, nosotros podemos, con un esfuerzo relativamente mínimo, podemos garantizar que la cobertura en realidad también va a ir incrementándose a medida de eso. Después, por otro lado, la automatización de pruebas también nos permite focalizar nuestro esfuerzo para hacer crecer la cantidad de pruebas disponibles, aumentar los tests, ¿no? En esencia, acá la esencia es, si tenemos casos automatizados, entonces eso nos da tiempo para pensar en nuevos tests. Entonces acá podemos focalizarnos más en test exploratorios o ad hoc, digamos, en test más espontáneos, digamos, empezar a cubrir más funcionalidad de límites y poder focalizarnos en encontrar cosas que son más complicadas digamos, que por ahí no son automatizables o pruebas mucho más puntuales. Podemos focalizar nuestro esfuerzo manual, digamos, el procesamiento humano, lo podemos enfocar en eso, ya que sabemos que los test de regresión automatizados nos están cubriendo por el otro lado. Y por último, bueno, todo esto bien implementado nos ayuda a bajar los costos, ¿no? O sea, podemos, con esto de bajar los costos, nos referimos a que podemos empezar a desplegar de forma mucho más rápida porque tenemos la tranquilidad de, bueno, tener una regresión automatizada de fondo que nos brinda esa
esa tranquilidad. Todo esto igualmente depende de una implementación, digamos, sensata de la automatización. Acá es relativamente fácil perder esfuerzo o tiempo en, bueno, por ahí una estrategia errada. Hay que saber elegir bien, digamos, qué casos automatizar. Como decía David hace un rato, por ahí, si uno no se focaliza en el smoke y en el sanity de entrada, por ahí suele perder mucho tiempo en la automatización de flujos sin detectar errores tempranos. Bien. Pasamos a, bueno, ¿qué tipos de pruebas tenemos dentro de la automatización? Bien, acá tenemos pruebas, por ejemplo, una de las pruebas que son muy buenas para automatizar son las pruebas unitarias. Estas son pruebas que nos ayudan para comprobar el funcionamiento correcto de una unidad de código bastante chica. O sea, por ejemplo, un procedimiento o un método individual. Este tipo de pruebas suelen ser implementadas por los mismos desarrolladores que digamos, codifican la funcionalidad. Estos tests son más que nada, sí, cubren al desarrollador y tienden a ser bien puntuales y no están para nada integrados dentro del flujo del programa. O sea, realmente tienen una responsabilidad muy específica, pero no son muy representativos, digamos, después en la funcionalidad completa de la aplicación, ¿sí? De ese método o esa unidad en particular. Por eso se llaman pruebas unitarias. Suele haber muchísimas de estas pruebas en relación a otros test más involucrados. Otro tipo de pruebas es justamente esto, los que vemos ahora son de interfaz de usuario. Pruebas de UI o de interfaz gráfica. Acá lo que queremos probar es si la aplicación en sí está funcionando correctamente, interactuando con la interfaz del usuario que se muestra. O sea, acá ya estamos probando directamente lo que vería un usuario de la aplicación que se estaría testeando. Estas pruebas suelen estar 100%, totalmente integradas, por lo que ya son pruebas punta a punta. No necesariamente lo son, pero en la gran mayoría de los casos solemos trabajar acá con pruebas de punta a punta donde ya directamente se testea todo, ¿no? Desde el servicio base de datos que viene atrás, o sea, hasta que llega en pantalla. Nosotros validamos a nivel de pantalla que las cosas se muestren y reaccionen de la forma correcta, ya teniendo todo integrado. Por eso este tipo de pruebas suele haber menos porque lleva más esfuerzo. También suele ser un poquito más lenta la ejecución. Y eso justamente mencioné un poco recién, que las pruebas de interfaz de usuario muchas veces ya vienen o integran con algún servicio web o usan algún servicio web. Y acá tenemos este tipo de pruebas que son pruebas de servicios. Las pruebas de servicios pueden ser pruebas, en general suelen ser de pruebas de web services o pruebas de APIs. Normalmente son por ahí de servicios que viajan a través de HTTP, o sea, son comunicaciones de cliente a servidor, ¿no? Acá adentro podemos tener servicios REST, podemos tener servicios SOAP, y bueno, y estas pruebas se tratan, la automatización de estas pruebas se trata de simular el llamado que haría un cliente y ver si la respuesta del sistema, del servidor, es la que nosotros esperábamos. Acá hay una multitud de, hoy en día, una gran variedad de aplicaciones adhieren a esta arquitectura en la que uno tiene clientes de todo tipo, o sea, por ahí aplicaciones mobile, una web interna, una aplicación incluso escrita en C# o Python o lo que sea, que consumen algún tipo de servicio, alguna API así web. Entonces acá hay muchísimo volumen de pruebas. Por suerte son pruebas que se ejecutan con bastante rapidez. Y lo interesante de estas pruebas es que logramos cubrir gran parte de la funcionalidad, digamos, validando el funcionamiento correcto de estos recursos.
Bien. Y acá vemos un poquito lo que fui mencionando a medida que íbamos viendo los distintos tipos de pruebas, un resumen y un poco las características de cada uno de estos, de los distintos tipos de prueba. En esta pirámide lo que muestra es una distribución típica de cantidad de pruebas en una regresión completa, en un plan entero de casuísticas. Por un lado tenemos en la punta de la pirámide tenemos pruebas de UI o de interfaz gráfica. Estas pruebas suelen ser de alta complejidad, por eso está marcado acá con un rompecabezas con varias piezas. Suelen integrar todos los componentes necesarios para que una aplicación funcione. O sea, por ejemplo, hacen consultas en Veraz o consultas de saldos atrás, o sea, llaman a bases de datos, a servicios externos, internos, hacen todo tipo de cosas para, digamos, después ver el resultado en pantalla. Nosotros validamos la pantalla. En esencia, estamos validando el funcionamiento completo, integral. Y por ende llevan bastante más tiempo, suelen costar un poco más en cuanto a tiempo de desarrollo, ¿no? Después, bueno, tenemos test de integración, en los que estos son test de los que solemos tener bastantes más. Pueden ser test, por ejemplo, de los web services. Acá estamos probando que la integración en sí de las distintas unidades de código estén funcionando bien. En esencia, por ahí si tenemos un servicio que nos devuelve todos los saldos que tenemos en cuentas distintas o un resumen de todas las compras que hicimos en el último año, por ejemplo, eso sería ya un test integral, ¿no? Eso después, como eso internamente hace varios llamados para consultar, por ejemplo, todas las compras que hicimos, acá estamos probando la integración del sistema. Estos tests en sí, hay algunos que según qué tan arriba, digamos, estamos dentro del sistema, qué tanto usan, qué tan integrados están, pueden llevar mucho tiempo y digamos, ser un poquito engorrosos, porque por ahí es una secuencia de llamados a servicios REST, o pueden ser bastante rápidos, porque por ahí es un llamado rápido, por ejemplo, de algún request que tiene una respuesta casi instantánea. Acá el tiempo de ejecución suele andar en los o sea, suele tardar menos de un segundo en general, la ejecución de este tipo de tests. Acá tenemos tiempos de ejecución de cientos de milisegundos, mientras que los tests de interfaz gráfica por ahí ya pueden llegar a estar ejecutándose por un minuto incluso, o más, en el peor de los casos. Y bueno, en la base de la pirámide, o sea, lo que más vamos a ver, son los test unitarios. Los test unitarios, como se ve acá en la piecita de rompecabezas simple, digamos, es una única unidad de código que se está probando, se valida el correcto funcionamiento de eso, y digamos, tiene la ventaja de que esos se ejecutan realmente rápidos. Acá estamos viendo test que se ejecutan en milisegundos, suelen ser menos de 100 milisegundos incluso, que bueno, realmente nos permite hacer una ejecución de miles de tests, incluso en realmente muy poco tiempo. Por ahí en lo que nos llevaría a un test de interfaz gráfica, una sola prueba, un solo flujo, estaríamos ejecutando la suite completa de test unitarios. Bien. Pasamos a lo que vendría a ser la anatomía clásica de una prueba automatizada. Acá tenemos más o menos tres pasos, en esencia, o tres componentes que siempre vamos a tener. Por un lado sería la obtención de configuraciones, datos de prueba, ese tipo de cuestiones, digamos, de poder cumplir con las precondiciones necesarias para poder ejecutar una prueba. En el equivalente a lo que haría un tester manual sería, por ejemplo, contar con algún DNI o quit, por ejemplo, para poder ingresar al sistema y, digamos, poder probar alguna funcionalidad. Si no tenemos eso, ya directamente no tiene sentido ejecutar el test. Después, como segunda etapa, tenemos simular las acciones que realiza el usuario. Acá ya entramos en
entramos en la prueba en sí, ¿no? Eso vendría a ser, acá a la derecha vemos un poquito de código, no sé si se puede leer bien, pero tenemos el segundo fragmento verde, ahí vemos que hay ya acciones. Por ejemplo, la acción de ingresar usuario y contraseña y apretar el botón de login, ingresar montos o validar que ciertos elementos existan en pantalla. Estos representan los pasos que ejecutaríamos nosotros si tuviésemos que probar la aplicación de forma manual, ¿no? Y por último, tenemos la validación. Acá lo que queremos es validar el resultado obtenido. Y acá lo validamos contra, bueno, realmente lo que estamos viendo en pantalla o lo que vimos, lo que obtuvimos, corresponde al resultado esperado o no. Digamos, acá, por ejemplo, puede ser si ingreso con mi nombre y mi nombre de usuario y mi contraseña, entonces en la pantalla inicial quiero ver que figuren mis datos de la cuenta, o que figure mi nombre, o que figuren, no sé, todos mis mensajes recientes. Y ahí validamos, acá en este paso es donde nosotros validamos que eso se haya dado. Bueno. Bien, y pasamos a ¿qué necesitamos para que una prueba sea realmente buena? Acá con buena nos referimos a que sea útil, ¿no? Que nos sirva a lo largo del tiempo. Un problema de la automatización es que por ahí perdemos o tenemos bastante tiempo invertido en la creación de los casos. Entonces lo que necesitamos es poder cumplir, tener en mente estas cinco características, digamos, para poder garantizar el funcionamiento. También garantizar la robustez a la larga de nuestra automatización. Por un lado, los tests tienen que ser independientes. No pueden depender de un orden de ejecución. Digamos, no podemos decir, bueno, primero tiene que correr el test de login para después poder probar, para poder hacer la prueba de cuántas compras hicimos. En general, acá lo que vamos a necesitar es que la prueba de la cantidad de compras que hicimos tenga la autonomía necesaria para poder loguear un usuario específico, independientemente si haya corrido o no antes la prueba de login. Después, tiene que ser rápida en el sentido que tiene que producir un feedback oportuno. Esto es algo que David también mencionó con el tema en conjunto con los test de sanidad, de Sanity, y es que en sí no queremos enterarnos al final de una prueba. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo este del test de login, no queremos llegar a, digamos, levantar la aplicación, hacer el intento de ingresar usuario y contraseña, si por ahí directamente en la base de datos nunca pudimos encontrar un usuario correspondiente. Acá lo que nosotros buscamos es que la prueba, digamos, ya corte en el momento más oportuno y en el primer momento oportuno. O sea, si no tenemos un dato, debería romper antes de la ejecución. Exacto. Y ya el tercer punto sería que sea consistente. Acá esto es una de las cosas más difíciles para implementar y hay distintas estrategias que se pueden hacer, pero digamos, lo que buscamos en este punto es, o lo que hay que ir revisando en cada una de nuestras pruebas, es que los resultados siempre sean iguales si no hubo cambios. O sea, si nada cambió y vuelvo a vuelvo a ejecutar la regresión, en el caso ideal, digamos, todas las pruebas me tienen que dar el mismo resultado. Si eso no sucede, hay que analizar el por qué y empezar a hacer hincapié en eso y ver qué métodos tenemos, qué estrategias tenemos para subsanar. Eso nos da confiabilidad también en los resultados, es clave. Después tenemos como cuarto punto la sensibilidad. O sea, tiene un poco que ver con un equilibrio entre una ejecución rápida, pero tiene que fallar ante los cambios apropiados. Acá hay mucho que ver con, bueno, con las definiciones y la madurez en sí de la aplicación. Por ahí una falla sensible es si, por ejemplo, desaparecieron todos los textos. Pero una falla no tan sensible es si un menú cambió de su posición lateral a una posición, digamos, horizontal. Por ahí si eso forma parte del funcionamiento de la aplicación, en realidad nuestro test no debería fallar ante un cambio así. Pero depende de la definición, ¿no?, de los casos. Acá hay que tener mucho cuidado. Y como último, tenemos la robustez. Digamos, que no falle, es la contracara de la sensibilidad, que no falle ante cambios inapropiados. O sea, bueno, el ejemplo en realidad que di recién es la falla inapropiada. Bueno, dentro de la automatización de las pruebas nos encontramos pasando siempre por las mismas etapas.
Esencialmente tenemos que relevar el caso, automatizar, pasamos a la construcción, ejecutamos los casos recién construidos, generamos los informes, los reportes, que suelen tener algún tipo de feedback con los clientes, y podemos llegar a tener una fase de mantenimiento. Entre estas etapas siempre hay como pequeños ciclos, ¿no? Muchas veces por ahí estamos relevando el caso, empezamos con la construcción y nos encontramos con la necesidad de volver a relevar mismo con la ejecución, o dentro de un mantenimiento también, de golpe nos encontramos que el mantenimiento va a necesitar de, bueno, por ahí expone algún hueco en la definición de los casos. No es de todo cíclico, 100%, no es que hay que pasar por todas las etapas solo una vez, pero sí se pasan por estas etapas sí o sí. Bien, sigamos. Y pasamos ya a las herramientas. Bien, bueno, yo le voy a contar un poco sobre las herramientas de automatización, cómo están enfocadas cada una y bueno, a nivel de segmentación de qué se puede estar automatizando en base a lo que comentó Miguel. Obviamente lo más general que se tiende a automatizar en primera instancia, bueno, son las aplicaciones web, ¿no? Desde el lado UI es como lo que se tiende a buscar primeramente automatizar, ya que es lo que se ve, lo que tiene gráfico. Entonces, tenemos acá un conjunto de herramientas. Obviamente esto se basa también en la experiencia que tenemos nosotros en práctica trabajando con distintas herramientas, donde, bueno, tenemos herramientas que son open source por un lado, las que son como las que tienen el color verde, y las que son licenciadas, las que son en color gris o tienen el borde gris. Tenemos inclusive una que es híbrida, o sea, es semi-open source, también licenciada, pero en este sentido lo que podemos observar en este diagrama es que tal vez alguien que quiera comenzar a automatizar, que quiera dar tal vez primeros pasos, pueden empezar a entrarse con la herramienta de Catalon, que es una herramienta híbrida, o sea, a nivel de open source de licenciamiento. ¿Por qué? Porque nos ofrece una mayor facilidad de uso y requiere menor skill técnico. Mientras que nos vamos desplazando un poco más hacia la derecha y hacia arriba, nos vamos a encontrar Cypress, que bueno, que es una herramienta mucho más requiere un poco más de skill técnico y tal vez ya no es tan fácil porque necesita un poco más de codear, de conocer el lenguaje de programación. Está hecha en Node.js, que si bien sigue siendo eso open source, pero empieza a requerir un poco más de skill técnicos. Luego, un poco más complicado hacia la derecha, o pensando en la automatización web, tenemos a UFT, que es licenciada. Bueno, UFT es un poco más robusto en algunas cosas, pero también un poco más complicado por el lenguaje de programación que requiere o que tiende a utilizar, que es VBScript, y obviamente tiende a tener ciertas limitantes para lo que sería todo lo que es programación orientada a objetos. Y por último, bueno, tendríamos Selenium, que es la base de lo que es la automatización al día de hoy de lo que es web, ¿no? O sea, Selenium está catalogado como la mejor herramienta que se puede utilizar para automatizar al día de hoy cualquier aplicativo web. Es open source, se puede integrar con cualquier tipo de herramienta, se puede integrar con cualquier lenguaje, ya sea Java, Python, C#, Node, etcétera. Como mencioné, se puede integrar con cualquier framework, ya sea JUnit, SNG, Allure Report, etcétera. Permite todo lo que sería ejecución de manera desatendida, ya sea por medio de pipelines con Azure DevOps, con TFS, con Jenkins, con TeamCity, inclusive con los propios pipelines de los servicios de Git. Entonces, es una herramienta bastante robusta que te resuelve muchísimas cosas, pero va a requerir mayor skill técnico y no es tan fácil de implementar. En ese sentido, o sea, si podemos hacer como una contraparte, tendríamos Catalon, que está basado en Selenium. O sea, todo lo que hace Catalon termina resolviendo la solución de Selenium, pero bueno, tenés una solución que no es 100% open source en ese sentido. Entonces, bueno, esta es una de las herramientas o las herramientas que más se tienden a utilizar en el lado de automatización web. Por otro lado, bajando un poco en la pirámide, tenemos a lo que sería la automatización de herramientas de servicios, donde tenemos a un conjunto de herramientas, por lo general también híbridas y open source y licenciadas.
Por una primera instancia tenemos Postman, que Postman es simplemente, o sea, está orientado para servicios REST, no requiere programación en alto nivel, es bastante fácil de utilizarlo, no requiere tantos skills. Y como está orientado a servicios REST, no necesita integrarse con todo lo que viene a ser el manejo de contratos, WSDLs, etcétera, que puede requerir tal vez un esquema de tipo SOAP. Por otro lado, bueno, tenemos Catalog, que nos permite también una solución bastante amigable, pero nuevamente tenemos una solución que no es 100% open source. Entonces, bueno, una de las cosas que tiene Catalog es también limitantes en la integración con servicios de tipo SOAP. Si querés utilizarlo, vas a requerir mucho más skill técnico que utilizar servicios de tipo REST. Igual Postman tiene una cierta cantidad de límites de requests que se pueden hacer por mes. Entonces terminan siendo soluciones amigables, pero que te limitan en el uso de alguna otra manera. Tenemos SOAT-WE, que tiende a ser un poco más fácil de implementarlo también con respecto a las siguientes, pero requiera tal vez un poco más de skill técnico o no es tan fácil de implementarlo porque puedes integrarte con todo lo que sea servicios SOAP o servicios REST. Entonces, bueno, ya al tener las dos posibilidades, necesitas a lo mejor hacer validaciones mediante scripting en Groovy, que, bueno, va a requerir un poco más de skill. Por lo general, Groovy no es un lenguaje tan complejo, pero la IDE no es muy amigable que te permita fácilmente desarrollar todo esto. Por otro lado tenemos, bueno, UFT, que es licenciada. Entonces, bueno, ya tenemos una herramienta también licenciada que permite hacer todo lo que sería automatización web y automatización de servicios, pero irónicamente para los servicios UFT se comporta distinto, entonces se programa en otro lenguaje, pero fácilmente te permite también realizar pruebas tanto de servicios REST como de servicios SOAP, y tiene algo que es como una programación también de flujos, como de cajitas, que a lo mejor no requiere tanto skill técnico, pero dependiendo de los tipos de prueba que se necesiten, hay que pasarse a un modo de desarrollo más de C Sharp. Y bueno, ahí es donde se le empieza a veces a complicar dependiendo del perfil. Por último, dentro de las soluciones open source y para pruebas de servicios, tenemos ResAssure, que ResAssure viene a ser como el equivalente a Selenium, pero para servicios. Obviamente está orientado para servicios REST y se puede integrar con múltiples herramientas. Ya está principalmente integrado con Java, y nosotros, como lo utilizamos en práctica, lo integramos con una reportería que es Salud Report. Lo podemos integrar con JUnit o con TSNG, y también nos permite toda esta integración hacia los CIs de manera desatendida. Entonces vos pudieras poseer tus ciclos de prueba automatizados por medio de pipelines y ejecutar primero tus pruebas de servicio y después ejecutar tus pruebas de UI con Selenium, por poner un ejemplo. Por último, como para ir cerrando, bueno, lo que sería la automatización mobile, que si bien no entra dentro de la pirámide, o sea, como un elemento, forma parte del tope que serían las pruebas de Wii. Tenemos como dos grandes competidores. Tenemos Catalon y tenemos Appium, que viene a suceder la misma historia con Selenium. O sea, Catalon lo que hizo fue tomar Appium y encapsularlo, o sea, resolver como gran parte de la problemática de Appium. Toda esa complejidad de configuración ya te la resuelve básicamente. Pero bueno, obviamente tenés una solución que es limitada a nivel de licencia, y que si necesitas realizar algún tipo de configuración custom, ya no la tenés tan fácil porque, bueno, viene enmarcado dentro de su framework. Mientras que con Appium, bueno, tenés toda la libertad, se puede integrar con cualquier lenguaje de programación, se puede integrar a nivel también de CI, se le puede montar cualquier tipo de reportería. Y la ventaja de Appium al tenerlo al 100% libre es que te permite inclusive interactuar de manera un poco más libre, más allá que puede requerir un poco más de skill técnico, pero te permite la vía libre de también interactuar o hacer acciones sobre el dispositivo mobile.
Yo tuve una experiencia con Miguel donde trabajamos en un proyecto con Appium, donde bueno, nosotros descargábamos la aplicación, la instalábamos vía líneas de comando, luego la aplicación se levantaba en un modo en particular y se ejecutaba toda la casuística, obviamente todo esto en un pipeline de CIs con Jenkins que nos permitía bueno, tener ejecuciones automáticas inclusive en la madrugada sin necesidad del uso de interacción humana, como se ha venido mencionando. Entonces, bueno, nos excedimos un par de minutos, pero esto sería la introducción hacia las pruebas de automatización. Espero que hayan disfrutado de la charla. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta sobre los temas que hemos visto. Bien, acá Marta hace una pregunta sobre si se pueden enviar alertas de casos de prueba para, para detectar los errores o los cambios que sucedieron en una regresión. Sí, o sea, esto por lo general no lo tiende a hacer la herramienta en particular de automatización. Obviamente la herramienta de automatización, por poner un ejemplo, Selenium, va a intentar hacer unas acciones. Supongamos que vos querés dar de alta un usuario y cambió el proceso de alta de usuario, o los botones cambiaron, los elementos. Entonces, obviamente el caso de prueba va a fallar. Al fallar el caso de prueba porque hubo cambios en el flujo, eh, vos vas a percatarte de que vas a necesitar realizar un mantenimiento. ¿Cómo te percatas? Porque con estas herramientas de automatización vos podés capturar las evidencias y a lo mejor obviamente también entendiendo cómo viene el proceso de desarrollo, podés entender que obviamente ese proceso, ese flujo iba a cambiar. Entonces, vos al tener tu reportería y al hacer tu análisis, vos vas a saber que cambió el proceso. ¿Cómo podrías tener esta alerta? Por medio de un pipelines o herramientas tipo Jenkins o Catalan lo ofrece a nivel de configuración, que simplemente lo que hacen es, bueno, ante un caso fallido, yo puedo enviar un mail o puedo enviar una publicación en un Teams, en un Slack, en una herramienta de chat, que dice, bueno, esto ya se ejecutó y tuve estos resultados que fallaron. Entonces, bueno, ahí tendrías la alerta que te va a permitir, bueno, hacer un poco más de investigación a profundidad y con la reportería puedes detectar fácilmente eh, qué fue lo que cambió. Eh, Había otra pregunta por acá que es, Claro, aquí alguien pregunta si se pueden automatizar pruebas de aplicaciones de Windows 10. ok, Esa es muy buena pregunta. En sí, se puede. Digamos, acá dentro de los frameworks que mencionó David, hay uno que se destaca por el cual, o sea, la gente de Microsoft escribió un driver justamente para poder interactuar con Appium. Entonces nosotros podemos automatizar aplicaciones de Windows 10 justamente usando Appium con el driver de Microsoft. Sí, así que ahí esa es una herramienta que ya lo incluye todo. Ahora, sinceramente desconozco si Catalan también incluye esa funcionalidad, pero como Catalan también en vez de Appium debería poderse hacer. sí, Catalan lo ofrece, pero obviamente a nivel de licencia, o sea, es Claro. irónicamente porque Microsoft lo liberó, es gratuito, pero Catalan te dice, bueno, tenés que comprarme la licencia para yo poderte dar el feature de utilizar la automatización de aplicaciones de escritorio. Y Claro. obviamente, como mencionó perdón, Miguel, aunque la pregunta es para Windows 10, esto solo funciona para aplicaciones que corran en entornos Windows 10. Por otro lado, tenés UFT que te permite también trabajar con automatización de herramientas de escritorio, pero también UFT es licenciado. Hay una alternativa open source que no es que automatizas aplicaciones de escritorio interactuando
con ellas obteniendo los elementos, sino que lo que haces es obtener la pantalla y por medio de reconocimiento de imagen interactúas con las aplicaciones de escritorio, que nosotros tenemos bastantes servicios llevados de esa forma con un framework llamado Securix. Eso es open source, requiere algo de skill técnico porque hay que programarlo, ya sea en Java o Python, pero es una forma de mitigar e irse hacia una solución open source para esta problemática. Claro, y algo interesante de eso, de lo que nombró David recién, es que también aplica para cualquier tipo de aplicación, o sea de escritorio o web, sí, hay cualquier tipo de aplicación donde podamos mostrar una pantalla, ya con ese tipo de herramientas se puede automatizar. Tiene sus bemoles, pero se puede. Bien, acá hay alguien que pregunta sobre si se pueden integrar pruebas que tengan un circuito que intervengan con una parte web y otra app. Asumo que esta otra app puede ser otra aplicación web o otra aplicación de escritorio, lo que sea. Es posible, nosotros, o sea, en base a nuestra experiencia, no lo recomendamos porque precisamente una de las cosas que mencionábamos era cuando estás parado ante un circuito, ¿no? Ante esos casos de prueba que son tan largos y que son tan complejos que terminan pasando, bueno, por un punto a punta, que lo hace más vulnerable. Entonces, recordemos que nuestro caso de prueba, de alguna otra manera, está tratando de buscar probar una funcionalidad o que dicha aplicación A, por poner un ejemplo, esté funcionando de manera correcta. Cuando tienes una aplicación A y una aplicación B, ahí no sabes realmente quién fue el fallo, si fue de la aplicación A o fue de la aplicación B. Obviamente, ¿se puede realizar? Sí se puede realizar. ¿Cuál es la sugerencia que decimos nosotros en ese caso? Es, bueno, si tu caso de prueba nace desde la aplicación A y pasa por la aplicación B, lo que intentamos hacer es como estas aplicaciones se comunican ya sea vía base de datos o servicio, tratamos de mitigar la aplicación A, o sea, no interactuar con la aplicación A y obtener todo ese dato generado desde la aplicación A, ya sea por medio de un request o por medio del servicio o una extracción, una consulta de la base de datos. Y a partir de ahí arrancamos en la aplicación B. Entonces terminamos automatizando la aplicación B y obviamente cualquier fallo que pueda ocurrir se le delega a esa aplicación en particular. Sí, exacto. Acá hay mucho que tiene mucho que ver el tema del alcance de una prueba, ¿no? O sea, si uno tiene que ser bastante astuto de poder elegir los alcances para que no se vuelva, digamos, de no probar demasiadas cosas en un solo test. Em, por ahí la necesidad en general de esto de integrar muchas aplicaciones distintas o de dos o de tres aplicaciones distintas muchas veces tiene que ver con una necesidad de automatizar algún flujo, pero con la finalidad de poder obtener un resultado y no tanto con la validación a ver si en el medio todo está funcionando bien. Si queremos validar los puntos intermedios, ahí en general siempre se encuentran algún que otro punto de quiebre en el que por ahí podemos simular la interacción que tuvo la aplicación previa, por ahí usando las APIs directo y demás. Pero bueno, eso ya es lo que mencionó David. Para las pruebas de un circuito que tenga que ver con web y una aplicación mobile, ¿es mejor una prueba unitaria en lugar de una integral? ¿Cuál herramienta sería recomendable para la unitaria? Bien, acá, o sea, como se mencionó en la gráfica, en la pirámide, la prueba unitaria siempre te va a dar eso, como decir, la pieza, vas a hacer una prueba sola sobre la pieza del rompecabezas, ¿no? Pero al final, esa prueba, o sea, vos puedes tener un correcto funcionamiento de tu código, de tus métodos, de tus interfaces a nivel de desarrollo, pero que eso cuando se integra con las otras aplicaciones, con el frontend, con los servicios y demás, ya no funciona de manera correcta. ¿Por qué? Porque a lo mejor el servicio en el medio estaba esperando algo o manda un mensaje totalmente distinto. Entonces, siempre es recomendable tener el total de los tres layers de la pirámide, o sea, unitarias, servicios y de la UI, pero siempre hacer mayor esfuerzo sobre las unitarias. ¿Por qué? Porque cuestan menos a nivel de desarrollo y cuestan menos a nivel de ejecución. Entonces, ¿qué sería mejor, tener una prueba unitaria o una de Wii? No, en realidad, o sea, siempre es mejor tener toda la cantidad de pruebas que puedas automatizadas. Entonces, siempre van a salir más o deberían de salir más unitarias. Entonces,
que tengas a lo mejor 10 unitarias por una UI, puede ser, no sé, por poner un ejemplo, pero nunca dejes de tener las 3 pruebas. Ahora, ¿qué herramientas es recomendable utilizar? Las pruebas unitarias por lo general se tienden a desarrollar con el lenguaje que se está desarrollando la aplicación. Si es una aplicación mobile y se está desarrollando con Kotlin o con Java, por poner un ejemplo, o con C# de Xamarin, lo ideal es que lo desarrolles con la misma tecnología que estás desarrollando la aplicación. ¿Por qué? Porque estas pruebas unitarias al final terminan interactuando con estos métodos que están desarrollados y al desarrollador, que no es un tester, se le va a hacer más fácil implementar esa solución técnica que implementar un nuevo framework desde cero. Esta es la misma pregunta. Bien. Acá solo como por una aclaración en general es eso, o sea, lo que se buscaría con la automatización también a nivel de pruebas es que uno pueda hacer una ejecución de los 3 niveles de la pirámide, o sea, es decir, bueno, yo ejecuto primero mis pruebas unitarias que están automatizadas, una vez que todas mis pruebas unitarias dieron verde o dieron paz, se ejecutan todas mis pruebas de integraciones. Una vez que todas mis pruebas de integraciones dan verde y están ok, significa que puedo pasar a la siguiente capa, que es la capa UI. Entonces, cuando yo llego a la capa UI, ya yo sé que todo lo que está por debajo está funcionando. Entonces, me va en principio a garantizar que en la capa UI no voy a tener vulnerabilidades. ¿Qué ocurre en el caso contrario? Si yo solo ejecuto la capa UI, no voy a saber quién es el causante del error. No sé si es un problema de integración o es un problema en el código. ¿Por qué? Porque estoy tan abstracto, estoy viendo ya el frontend, la interfaz de usuario, y se me va a hacer difícil detectar, bueno, cuál sea el origen causa. Por acá hay otras preguntas. ¿Qué información técnica tengo que conocer antes de implementar la automatización de prueba? Obviamente, o sea, mi recomendación, aquí Miguel me puede acompañar, pero es eh, la automatización por lo general tiende a tener cierto skill de programación, no se requiere tanto skill, pero sí por lo menos conocer los conceptos base de la programación orientada a objetos, eh, sin importar el lenguaje. Como vimos, las herramientas pueden trabajar en múltiples lenguajes, pero sí conocer esa base de programación orientada a objetos, conocer tal vez algo de estructuras de datos a nivel de, bueno, eso, de qué es un XML, qué es un CSV, qué es un JSON, qué es un TXT a nivel de programación, cómo los puedo tal vez manipular un poco y obviamente, bueno, ya encararse un poco con la herramienta en sí mismo. Claro, y ahí también otra cuestión técnica y clave para relevar antes de empezar sería tener una noción al menos de cómo es que fue construida la aplicación. Muchas veces acá la tecnología que ha sido usada, como dijo David, para la creación, por ejemplo, de test unitarios y demás, esos suelen ser muy cercanos al lenguaje original de desarrollo de la aplicación. Y ahí, digamos, eso sería una de las razones por las que conviene saber, digamos, en qué tecnología fue desarrollada la app. Por el otro lado, esto también nos ayuda un poco a tomar decisiones en cuanto a qué framework o, digamos, cómo es que vamos a encarar las pruebas automatizadas, ¿no es cierto? Porque cambia un poco si tenemos una aplicación escrita en Visual Basic 6, por ejemplo, o si tenemos una aplicación web. Acá tenemos stacks tecnológicos distintos y podemos jugar más o menos con las distintas herramientas que tenemos disponibles para lograr la automatización. O sea, por un lado es como dijo David, hay que tener digamos, una noción, digamos, de cómo organizar el código, de cómo organizar las pruebas en sí, de cómo lograr una robustez, y por el otro lado, con conocimiento semi-íntimo, no hay que saber mucho a detalle, pero sí tener una noción de las tecnologías utilizadas. Si hay una base de datos atrás, ese tipo de cuestiones que nos ayudan después a la automatización, a la obtención de datos, ese tipo de cuestiones. Bien, acá hay alguien que pregunta también qué se le recomienda para alguien que no es desarrollador y que solo hace testing manual para empezar a automatizar. Mi recomendación
En este caso es, obviamente, tratar de comenzar con el concepto base de que, bueno, de qué es la automatización, utilizando herramientas o soluciones que te permiten automatizar pequeños pasos y pequeños procesos mediante a la acción, por así decirlo, lo que se conoce como record and play, ¿no? Si bien no es la solución ideal para implementarlo en un proyecto, porque esto tiene muchas vulnerabilidades, pero va a ser como los primeros pasos. Te va a permitir ir detectando qué son los locators o cuáles son los elementos web, cómo interactuarlos, por medio de qué acciones, te va a ir dando como ese primer input, ¿no? Obviamente empezar a indagar también, a leer, tratar de hacer algún curso, ya sea en YouTube, en Udemy, en Pluralsight, en lo que te lo permita, para empezar a indagar, a investigar. Existen múltiples comunidades también en las redes sociales, Twitter, Facebook, Telegram, de automatización. Entonces, bueno, permite hacer como un primer acercamiento. Sí, mi recomendación en general sería eso, aventurarse, querer probar un poco desde casa, con soluciones tal vez más record and play. Catalon tiene algunas, que Catalon te lo permite inclusive integrarlo con el navegador, y entonces ya vos primeramente puedes estar haciendo pequeñas cosas de manera fácil para irlas entendiendo. Sí, tal cual. Lo que se presta mucho para empezar son las aplicaciones web, porque ahí ya tenemos, por ejemplo, el navegador cuenta con un montón de herramientas como para ya empezar a investigar qué hay atrás, debajo del capó, para decirlo de alguna forma, ¿no? Podemos inspeccionar los elementos. No sé si alguien alguna vez apretó F12 estando en Chrome, por ejemplo, o haciendo clic derecho en alguna parte de la página para inspeccionar el elemento que sale ahí, código que aparece de la Matrix. Digamos, está bueno perder el miedo a a ese código, tocar un poco ahí y ver qué es lo que sucede en la página una vez que uno empieza a tocar un par de cosas. Total, tenemos la tranquilidad de que, además de que es 100% visible, nada de eso es persistente. O sea que podemos entrar a Twitter o Facebook o lo que sea y empezar a editar la página realmente sin consecuencia alguna, lo cual es realmente interesante para empezar a automatizar. A ver si hay alguna pregunta más. No, pareciera que no hay más preguntas. Bueno, Excelente. si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos. Espero que les haya sido, bueno, de utilidad la charla. Y bueno, nos estaremos viendo en otro capítulo. Exacto. Sí, cualquier duda o consulta, estamos disponibles. Ahí ven nuestros mails en pantalla. Eh, Así que ahí también, si hizo falta alguna aclaración adicional o tienen más consultas, estamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.